Antes de retomar la próxima serie, vamos a tener unos temas individuales, este es uno de ellos. El título de la enseñanza de hoy es Apegados a la ganancia. Apegados a la ganancia. No es lo que usted piensa. Apegados a la ganancia. Filipenses capítulo 3, y por favor cuando lo encuentre se pone en pie de reverencia a la palabra del Señor. Filipenses 3. Leemos del 1 al 14, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Se puede sentar? Como les comenté, antes de continuar con la siguiente serie, quiero hablarles de ciertos temas, y este tema del día de hoy tiene que ver con la condición actual de la iglesia. No solo como iglesia local, sino también con la iglesia universal. Este tema está relacionado con el peligro de apegarnos a la ganancia, de aferrarnos a la ganancia de este mundo. Creo que por el hecho de ser pastor, muchas veces, como voceros de Dios, sufrimos del mismo mal que muchos profetas sufrieron en otro tiempo. Y es que mientras más hablan de parte de Dios, mientras más predicamos la palabra de Dios, mientras más le rogamos al pueblo que escuchen a Dios, menos escuchan. ¿Será acaso, pregunto, que las cargas del diario vivir han ahogado el deseo de vivir para Dios? Que quizás las pruebas diarias han cansado nuestros brazos y por ende no podemos disponerlos para Dios. Quizás hemos puesto tanto valor en las cosas terrenales y en las bendiciones que Dios nos ha dado, que tenemos todas estas cosas como ganancia y las cosas de Dios como pérdida. Esto es algo a lo cual debemos atender de manera consciente y sincera. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nuestro corazón es un corazón que aún hoy está inclinado a la ganancia de este mundo. Y de esta ganancia nos habla el apóstol Pablo aquí en este 3er capítulo en su carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es un llamado al servicio a Dios de manera sacrificial. Es el animar a los creyentes, a los discípulos, a los cristianos, a que independientemente de las situaciones difíciles por las cuales están pasando, hay algo que tenemos que alcanzar, hay algo por lo cual tenemos que batallar y pelear. Ese rendimiento consciente de la voluntad del hombre y la negación de las cosas de este mundo por tal de cumplir con aquello que Dios nos ha encomendado. Recuerde que Dios a cada uno de nosotros nos ha encomendado ministerios, dones, talentos, misiones. Póngale, por cada una de ellas Dios rendirá cuentas.
El capítulo 2 menciona a dos personajes, Timoteo y Epafrodito. De Timoteo, Pablo dice que no hay nadie del mismo sentir que él. ¿Por qué? Porque todos ellos o los demás buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. ¿Habrá alguna familiaridad con algo así en la iglesia del día de hoy? Donde cada uno busca lo suyo, lo que es para mí, lo que a mí me conviene. No es difícil encontrar cristianos en las iglesias que se interesen mucho más por las cosas propias de ellos que por las de Dios. Pero contrariamente, la Biblia nos manda ¿a qué? A considerar a los demás más importantes que a nosotros mismos. Esto va en contra de nuestra naturaleza. Es algo que no nos nace naturalmente. El llamado a dejarlo todo por seguir a Cristo es para todos los cristianos. Para usted y para mí. Es para todos los cristianos, para aquellos que hemos creído en Cristo. No es un llamado para algunos pocos, no solamente para los pastores o los maestros. Cada vez que una persona cree en Jesús, es nacido de nuevo, automáticamente tiene ese llamado de dejarlo todo atrás. Ahora, eso no significa, y creo que esto es lo que sucede en muchas ocasiones, que las personas piensan, bueno, ¿significa que tengo que abandonar todo? ¿Todo? ¿Su trabajo, su familia, sus responsabilidades? No. Solamente significa no tener como ganancia aquellas cosas que deberían ser de menos valor. Y si usted es uno de esos que está pensando, no puedo creer que el pastor dijo que mi familia es de menos valor. Escuchen. El llamado a aborrecer todo lo referente a nuestra vida no es un llamado al abandono físico, ni a un odio hacia eso. Es el hecho de amar menos, es de priorizar ciertas cosas para que Dios tome la preeminencia sobre esas. No es un llamado al abandono físico, más bien es un llamado al abandono en nuestro corazón de esas cosas. Podemos amar todas las cosas que Dios nos ha permitido tener. Todo. Tener las cosas que Dios mismo nos ha confiado. Atenderlas de manera sacrificial si fuese el caso. Pero, todas estas cosas deben tener su lugar apropiado en el corazón. Porque si no las apropiamos correctamente en nuestro corazón, se apegará a ellas. Y las tendremos por ganancia. Por ende, las cosas de Dios son pérdida. Pablo menciona también a Epafrodito, el cual a causa de una enfermedad expuso su vida por causa de la obra. Yo no estoy llamándole a que usted venga enfermo o casi muerto. No. Pero aún el ejemplo que nos deja es que con su cuerpo debilitado y estando justificado para no cumplir con la obra de Dios, prefirió exponerse a la muerte con tal de cumplir con aquello que Dios le había confiado. Y Pablo comienza este capítulo 3 advirtiendo a los cristianos de Filipos y a nosotros, por ende, en cuanto al peligro de apegarnos a las cosas que nos pueden ser de ganancias. Pablo advierte a estos cristianos en cuanto a aquellos malos obreros que tratan de desviar a los demás de la ganancia de Cristo. Siempre habrá personas en su vida, como yo las tengo, que tratarán de desviarlo con buenas intenciones del plan de Dios. Retomamos otra vez versículos 1 y 2. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y aquí dice, guardaos, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hace muchos años escuché una noticia de cierto pastor en una iglesia que le mandó a la congregación que si tenían mascotas en sus casas, usted pensará que es chistoso, que salieran de ellas, porque la Biblia dice, guardaos de los perros. Los pobres perros no tenían culpa de eso. ¿Quiénes son los perros aquí? Bueno, si usted es cristiano de tiempo, te recordará
que en el Antiguo Testamento hay algo que se menciona en cuanto a regresar a su vómito, ¿no? La puerca lavada regresa al lodo y el perro regresa a su vómito. Aquí los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo son el mismo grupo de personas. Estas personas se habían regresado al judaísmo, a las obras de la ley, a los ritos, costumbres de la ley de Moisés. Como perros, aquí como usa el apóstol Pablo, habían regresado a su vómito, de donde Dios los había sacado. Lo que Dios había arrancado de ellos, ahí regresaron. ¿Cuál era este vómito? La mutilación de sus cuerpos. En mutilar la carne por medio de la circuncisión, con tal de cumplir la ley de Dios. Escuche, la ley de Dios, si podemos reducirla a los 10 mandamientos, nunca fue dada con la intención de que el hombre la cumpliese para ser salvo. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Más fue dada a los hombres para que por medio de esa ley pudiéramos ver que nadie la puede cumplir. Por ende necesitamos a alguien que la pague por nosotros. Ahí es donde entra Cristo y el madero. Nadie podrá pararse delante de Dios y decir, bueno, yo cumplí, de los 10 cumplí con 6. Yo le garantizo que si nos sentamos, cada uno de los 10 lo has quebrado. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Bueno, pero la ley dice no matarás. Yo no he matado a nadie. Gloria a Dios. O gloria a Dios. Porque la Biblia nos dice que si odiamos a alguien, si tenemos rencor en nuestro corazón, ya hemos cometido homicidio. Nadie se libra de los 10 mandamientos. Están ahí para mostrarnos que necesitamos de Dios. Pero estas personas estaban regresando otra vez al cumplimiento de la ley, como si por medio de ese cumplimiento pudieran acercarse más a Dios, pudieran ser más maduros en cuanto a las cosas de Dios. Y Pablo está diciendo, no. Cristo es suficiente. Esto los había convertido a ellos en malos obreros. Mira, no tenemos que ir tan lejos. Dentro de las iglesias del día de hoy hay personas así, las cuales constantemente están tratando de llevarlo a usted de regreso atrás. Mire, si Dios nos llama a que le sigamos a Él con todas nuestras fuerzas y que no miremos atrás, entonces, usando ese parámetro, entonces toda persona que trate de desanimarnos de servir a Dios se ha convertido en una de estas personas. Por mucho que lo ame, por mucho que tenga mucho cariño y demás, si usted le dice al Señor, Señor, yo te quiero servir más, yo me quiero congregar más, quiero crecer, quiero, como decía mi esposa al principio, que una vez a la semana no sea suficiente, quiero conocer, quiero leer la palabra, quiero orar cada día. Y la persona que está a su lado o al frente de su casa le dice, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan radical, no hay que ser. Ese es un mal obrero. El llamado de Dios para con nosotros, ¿cuál es? Que nos animemos y estimulemos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No a las malas obras, a las buenas obras. Que no regresemos atrás. Muchos cristianos parecen ser de la tribu, esto lo pensé hoy y lo tuve que poner, de la tribu de Michael Jackson. Me acuerdo en los años 80, cuando él salió con el famoso moonwalk, el que parece que está caminando para adelante, pero iba caminando para atrás. Hacían muchos cristianos. Tú lo ves de frente y dices, no, está caminando para acá. No, pero se ponen más pequeños y más pequeños. ¿Cómo? Porque están caminando en reversa, aunque parece que están caminando hacia el frente. Y así, juntamente con ellos, quieren llevar a todos los que están a su alrededor. Y Pablo nos manda a guardarnos de este tipo de personas. ¿Qué significa guardarnos de este tipo de personas? No significa que usted se esconda. No, por ahí viene, voy a esconderme para que no me vea. No. Guardarnos de este tipo de personas consiste en separarnos de ellos. Si es que están fuera de nuestro círculo familiar. Pero ¿qué sucede si están dentro de nuestro círculo familiar? Significa entonces no ser influenciados por ellos. El llamado a guardarnos de ellos es a causa del grave peligro que corremos de desviarnos de igual manera que ellos se han
desviado. Convertirnos en piedra de tropiezo para otros. La miseria desea compañía. Estos cristianos que corrían el peligro de regresar al judaísmo fueron influenciados ¿por quién? Judaizantes. Judaizantes. Dejaron de perseverar en la gracia de Dios. Decidieron que esa gracia ya no era suficiente. Hermanos, la gracia de Dios es más que suficiente. Más que suficiente para todo lo que necesitemos. Para salvación y para santificación. Para todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano. No crees en tu corazón que puedas perdonar como Cristo te ha perdonado. La gracia de Dios te va a ayudar. Cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Confiamos de que cada día tiene su propio mal, por ende, como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, su gracia de igual manera cada mañana es nueva y suficiente para llevarnos a través de ese día. No podemos preocuparnos por el día de mañana o afanarnos. Cada día tiene su propio mal. Yo siempre digo a mi esposa, y aquí lo he mencionado, nos debemos preocupar del mañana, ¿cuándo? Mañana. Según ellos, estos judaizantes, había que añadir obras a la salvación. Ya no es suficiente la gracia. Hay que añadirle algo más. No. Hasta cierto punto, hubo un menosprecio de la gracia de Dios en sus vidas. Por tal razón fueron impulsados a abandonar la fe. Es que el ser humano se deleita en tener algo que ver, voy a poner entre comillas, tener algo que ver con lo que Dios hace. Quiere de cierta manera reconocimiento, quiere decir, no, gracias a Dios, y a mí también. Por la gracia de Dios y por el esfuerzo que yo hice, siempre anhela el reconocimiento. Eso está en todos nosotros, en todos nosotros. Si reconocemos a alguien, no, el hermano fulano de tal hizo tremendo trabajo en dejar el parque limpio, un aplauso. Aquí no hacemos eso, pero le estoy dando un ejemplo. Un aplauso. Y usted también trabajó y a usted no se le mencionó. ¿Qué sucede con su corazón? Porque a él sí y a mí no. Pues yo también. Está en nosotros. Y tenemos que reconocer que está esperando el mínimo momento para tirar la mordida. Cuando menospreciamos lo que Dios nos ha confiado, una de las evidencias de esto es que tratamos de llevar a otros a que menosprecien lo mismo que nosotros hemos menospreciado. Eso lo vemos en todos lados. Alguien trae algo de comida, usted prueba la comida, no le gustó, y con la misma que hace, contamina al demás. No, a mí no me gustó, a ti tampoco. Automáticamente. Lo mismo sucede en lo espiritual. Hasta el punto de que se convierte esto de menospreciar en un ministerio. Y puse aquí ministerio entre comillas. Tales personas ahora dedican más tiempo y esfuerzo para judaizar a otros y desanimarlos que para estimularlos al amor y a las buenas obras. Y Pablo trata de regresarlos a la verdad de las Escrituras y a la obra de Cristo por ellos. Ya no tienen que circuncidarse. Ya no tienen que cumplir con estos ritos, con estas leyes. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Recibimos la salvación por el mero hecho de creer de que la justicia de Cristo nos es acreditada. Nada más. Nada más. Señor, yo no me puedo salvar a mí. Yo mismo no me puedo perdonar mis pecados. Alguien tiene que interceder. Alguien tiene que pagar el justo precio por mí. Cristo lo hizo en el madero. Al final de los tiempos, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. O Jesús la paga, o usted la paga. Pero sin paga no va a quedar. Pablo trata de regresarlos a la verdad de las Escrituras. El apóstol les recuerda de que ya no hay más nada que hacer para ganar la salvación. La obra de Cristo es suficiente. Lo único que Jesús pide de nosotros es que nos neguemos cada día a nosotros mismos. ¿Cómo nos agrada eso? ¿No? Decir, no, mi carne anhela, pero tengo que sujetarla. ¿Cuántos se levantan los lunes, mañana un día perfecto, para ir a trabajar diciendo, wow, hoy sí quiero ir a trabajar? No, pero tiene que negarse a usted mismo y decir, no quiero trabajar, pero tengo que ir a trabajar.
Neguémonos a nosotros mismos cada día, tomemos su cruz y le sigamos. Es lo único que Jesús pide. Solamente son 3 cosas. No hay mayor sacrificio que ese. Cualquier otra invitación fuera de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y de seguirle, es simplemente un llamado a regresar al vómito. Nada más. Déjeme decirle que esa invitación a regresar al vómito siempre estará ahí. Siempre. Pero depende de usted si la acepta o no. Tales judaizantes nunca se cansarán de invitarlo. Nunca. Ellos cruzarán, Jesús lo dijo en una ocasión, ellos cruzarán tierra y mar con tal de hacer prosélitos, de hacer convertidos a su religión. Jesús dijo incluso más duramente, y los hacéis 2 veces, hijos del diablo. ¿No? Pero estas personas, ellos cruzan tierra y mar con tal de regresarlos otra vez al lodo. Escuche bien, aunque cuando andaban en la verdad, y voy a poner esto aquí entre comillas también, jamás caminaron 1 metro para estimularlo al amor y a las buenas obras. Pero de repente, ahora hay que manejar, ahora hay que ir, ahora hay que visitar, ahora hay que... Pero antes no lo hacías, pero ahora sí. ¿Cuál es la intención detrás? ¿Cuál? De que usted regrese, de que usted menosprecie, de que usted rechace, de que usted se regrese otra vez. El asunto es claro, si usted le recibe la invitación a regresar al vómito, de lo cual Pablo le está advirtiendo aquí a estos filipenses, es por el simple hecho de que usted también ha menospreciado la gracia de Dios en su vida. Si usted aprecia lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer, usted no se va de regreso al vómito. Y es lo que Pablo está diciendo aquí a esta iglesia. No. Guárdense de ellos, guárdense de ellos. Mire, verdaderamente hay ganancia en este tipo de relaciones. Hay. Es como la gente que tiene 5,000 amigos en Facebook. Tiene ganancia, tiene muchas amistades. A ninguna conoce, pero las tiene. Tiene 5,000 oportunidades para enredarse en el chisme. A ver quién anda fulano tal. A ver quién. Verdaderamente hay ganancia en este tipo de relaciones porque quizás se ve rodeado de personas que lo admiran y quizás lo aman. Vamos a poner eso. Quizás lo aman, pero no lo aman lo suficiente como para decirles la verdad. No lo aman lo suficiente como para estimularlo al amor y a las buenas obras. Pablo aquí al principio dice, a mí no me molesta escribirle los mismos otra vez y otra vez y otra vez. No lo aman lo suficiente como para eso. Si yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, ya me cansé de esto de ser pastor. Me voy a regresar a vender zapatos, qué sé yo. Si mi esposa me ama lo suficiente, me va a decir, no, a eso no te llamo Dios. Si no me ama lo suficiente, me va a decir, pues yo creo que vamos a hacer más dinero vendiendo zapatos. Pero como me ama lo suficiente, espero de parte de ella, espero que me hable la verdad, aunque no me guste. ¿A cuántos les gusta que le hablen la verdad? Si todos dicen amén. Hasta que le toca. Hasta que le toca. No se rodee de personas que lo quieran llevar de regreso al lodo ni al vómito. Sea sabio. No se rodee de personas que lo desanimen del servicio a Dios. No se rodee de personas que sean malos obreros. Ni se rodee de personas que están apegados a las cosas que este mundo ofrece. Dentro de ellas, fama, reconocimiento o riquezas. A todos les gustan las riquezas, la fama y el buen nombre. Pero esto fue lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a estos cristianos. No pongan su confianza en las cosas de la carne. Esas cosas son pasajeras. Preferimos mejor como cristianos, y entendemos, que preferimos mejor que Dios nos conozca por nombre a que nos conozca toda una nación. Aquí le pueden levantar a usted 10 monumentos, 100, si Dios no lo conoce. Esos monumentos representarán absolutamente nada para usted, absolutamente. Pero aquí nos desgastamos, aquí trillamos, aquí sudamos, aquí sangramos por las cosas de este mundo y olvidamos y menospreciamos las cosas eternas. Versículo 3.
Continúa el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí comienza ahora con una hoja de vida envidiable. ¿Para quién? Para los religiosos de ese tiempo. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, según la ley. Del linaje de Israel. No era prosélito. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire, si había alguien que podía haber usado toda su hoja de vida para sacar mucha ganancia, era Pablo. Si había alguien que tenía conexiones en lugares altos, era Pablo. ¿Usted se imagina tener el poder para recibir cartas de permiso de parte de líderes religiosos y políticos para hacer lo que él consideraba era correcto? Llegar simplemente al concilio y decir, necesito unas cartas para que me franqueen el paso, para poder llegar a esta ciudad, no pagar impuestos de entrada, no hacer, simplemente hacer lo que pienso que es correcto y salir sin ningún tipo de problema. Ahí tienes. Wow, ¿quién no quisiera algo así? Entonces imagina llegar a su trabajo mañana y decirle al jefe, necesito 3 meses de pago adelantado, porque necesito ir a hacer algo que Dios me mandó a hacer. ¿Sí? ¿Cómo no? Vete a ver con la secretaria. ¿Cuántos quisieran eso? Pues, gloria a Dios. Necesito 1 año de vacaciones, pagos, porque estoy muy estresado. Ahí tienes. ¿Se imagina? ¿Quién no quisiera eso? Si alguien podía haber sacado provecho de esto, era Pablo. Pablo reunía todos los requisitos dados por la ley para haber sido alguien de renombre y muy conocido entre los judíos. De haber entrado a cualquier reunión, usted de repente nota el silencio. Se puede escuchar un alfiler cara al piso y dice, ¿qué pasó? Pablo acaba de entrar. Job hace el mismo comentario, que cuando llegaba a un lugar los jóvenes cerraban sus labios y los ancianos se levantaban en respeto, hasta que Dios lo humilló. Sin embargo, Pablo entendió que nada de eso podría hacerle merecer la gracia que de gracia había recibido. Nada de eso era comparable. Aquí Pablo está haciendo un contraste con la ganancia que el mundo ofrece y la ganancia que ya tenemos, escuche, ya tenemos por medio de Jesús. Muchos de esos judaizantes se aferraron a la ganancia de este mundo. Muchos buscaron la fama, reconocimiento, renombre, riqueza por medio de ellas, etc. En fin, apegaron sus corazones a todas las cosas terrenales. ¿Qué sucedió con eso? No les permitió apegar su corazón al de Dios. Nuestro corazón, hermanos, no está diseñado para amar 2 entidades a la misma vez con la misma capacidad. Eso lo dije en una ocasión. Nadie puede servir a 2 señores. Nadie. O amará a uno y menospreciará al otro. Pero no podemos servir a Dios y a la ganancia terrenal. Solo una de ellas será ganancia, mientras la otra será basura. Usted decide cuál es. Usted decide cuál es. Este mismo discurso lo tuvo Josué antes de cruzar el mar. Les dijo, miren, si quieren regresarse a servir a los dioses que sus padres sirvieron del otro lado de Jordán, háganlo. Háganlo. Pero si van a servir a Dios, háganlo con un corazón entero. No a medias. Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene siempre la tentación de querer servir a ambos. No, queremos servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a la fama, la gracia con la ley. No. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo. Y ciertamente, esta frase a mí me fascina. Y ciertamente aún, tiempo presente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia, hermanos, que el pecador recibe por medio de la fe. Le es imputada la justicia de Jesús, la vida recta y perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir por el simple hecho de creer. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Versículo 10, a fin de conocerle. Si usted tiene una Biblia de papel puede subrayar esa frase, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si considera la condición de su corazón en esta tarde, ¿qué se ha apegado a él? ¿Qué se ha apegado a él? ¿Tiene usted como ganancia las cosas de este mundo? Note que la ganancia que proviene de este mundo depende de muchas cosas. Muchas cosas. Note el versículo 7 una vez más. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la ganancia del mundo proviene de muchas cosas, plural, y en realidad hay muchas cosas que compiten por el afecto de su corazón. Mientras que la verdadera ganancia es solamente una. Muchas compitiendo con una. ¿Cuál es ese uno? El amor a Cristo. Mire, podemos contar con todos los dedos de nuestras manos, con todos los dedos de todas nuestras manos, y todavía nos faltarían dedos para contar todas aquellas cosas que tratan a diario de sacarnos de la voluntad de Dios, de desviarnos del amor a Dios. Para Pablo, las cosas de este mundo no fueron estimadas como pérdida una vez solamente cuando se halló de camino a Damasco y fue alcanzado por el Señor. Versículo 8, y quiero hacer énfasis aquí, nos dice que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. El estimar las cosas de este mundo como pérdida, hermano, no es algo que hacemos una ocasión y ya. Como si nunca más tuviéramos que batallar en contra de los deseos del alma. Esto es algo que tenemos que hacer a diario y muy seguido. Por el contrario, es algo que debemos hacer toda nuestra vida. Permítame darle una sinopsis de la vida del apóstol Pablo, el cual desde el momento de su conversión, quizás entienda un poco más claramente lo que estoy tratando de decirle, el cual desde el momento de su conversión, hablando de aquella primera vez que estimó todo como pérdida, y hasta el momento en que escribe esta carta, donde dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, habían pasado alrededor de 26 años. ¿Cuántos llevan aquí más de 26 años de convertido? Imagínense. Pablo se convierte, le voy a dar algunos años aquí, algo cronológico para que usted entienda. Pablo se convierte de camino a Damasco alrededor del año 36, después de Cristo. El Espíritu Santo lo separa para el ministerio alrededor del año 47, 11 años después. Parte a su primer viaje misionero en el año 48, un año después. En el año 50 se reúne en el concilio de Jerusalén. Si usted recuerda, si recuerda el libro de los Hechos, pues le estaban tratando de imponer a los gentiles que se circuncidaran y demás. Y Pablo dijo, no es justo. Simplemente que se abstengan de ahogado, de sangre, de muertos, etcétera, etcétera. Al próximo año, año 51, se embarca en su segundo viaje misionero. Y en el año 52 escribe su primera epístola
a los de Tesalónica. Año 53, un año más tarde, escribe su segunda carta a los tesalonicenses. En el año 54 parte a su tercer viaje misionero. 3 años más tarde, año 57, escribe su primera carta a los Corintios y la epístola a los Gálatas. En el año 58 escribe segunda de Corintios y la carta a los Romanos. Y al final de ese mismo año 58 es arrestado en Jerusalén. Y al próximo año 59 es llevado a Cesarea y viendo que lo iban a tratar injustamente, apela al César y por tal razón se embarca para Roma al próximo año 60. Hasta este punto, Pablo ha sufrido por causa de la ganancia de Cristo tribulaciones, naufragios, peligros, apedreamientos, amenazas de muerte y demás, pero sigue firme en el ministerio que Dios le confió. En el año 61, al fin llegan a Roma. Y al próximo año, año 62, es puesto en arresto de domicilio con un soldado que le custodiaba. Eso está en Hechos, capítulo 28. Es en ese mismo año 62 que escribe la carta a los Efesios y la carta que hoy estamos estudiando, carta a los Filipenses. 26 años han pasado desde su conversión, cuando primero tuvo todas las cosas como pérdida por causa de Cristo, y hasta este punto aún tiene como pérdida todas las cosas por el mismo amor de Cristo. Vamos a pensar, 26 años donde su amor por el Señor jamás menguó, jamás se enfrió, jamás se entibió, por el contrario, fue en aumento. Este amor a Cristo lo llevó a perderlo todo, o al menos tenerlo por pérdida. Una gran diferencia, teniéndolo por basura. La palabra basura aquí es estiércol. Ahí se lo dejo para que. Lo que usted y yo tengamos por ganancia, automáticamente hará que otras cosas sean tenidas por basura. Eso es normal. El asunto es saber qué es ganancia y qué debe ser basura. Perderlo todo por causa de Cristo no significa, como dije hace un rato, abandonar todas las cosas de manera física. No me interesa. No voy a pagar el carro, no le voy a cambiar el aceite, no voy a atender a mi esposa, no voy a atender a mis hijos, no voy a trabajar. Me voy a dedicar al Señor. Eso no es lo que significa. Sería un irresponsable si hiciese eso. Más bien significa destronarlas el corazón. No, tú no vas aquí, tú vas aquí. No, tú no vas ahí, tú vas aquí. No, el trabajo no va ahí, va aquí. No, el cónyuge va aquí. No, los hijos van aquí. ¿Quién va ahí arriba? Dios. Y todo lo que conlleva Dios. ¿Por qué es necesario destronarlas del corazón? Ese va a ser el trago amargo para algunos. Porque si a Dios le place removerlas, entonces no afecta en nada nuestro amor a Dios. Si las cosas que debemos tener como aborrecidas o amadas menos, para que suene un poco mejor, como aborrecidas, las tenemos en primer lugar y Dios las quita, automáticamente nos regresamos y no queremos saber nada del Señor. ¿Por qué? Porque Dios fue malo en removerlas. Pero si Dios está en el primer lugar en su trono, y Dios decide remover el 2, el 3, el 20. Removerlo. Nuestros ojos continúan, ¿dónde? En Dios. Y aunque duela, aunque no entendamos, aunque no vaya conforme a como queríamos, entendemos de que Dios está todavía sentado en el mismo trono, reinando. Tener algo por basura es simplemente darle menos valor que el amor a Dios. Recuerde que la pregunta de Dios siempre fue la misma. ¿Me amas más? ¿Qué? Es aborrecer todo aquello que quiera competir por la ganancia de Cristo. A esa ganancia de amar al Señor debemos estar apegados usted y yo.
Debemos. Lo increíble de esta historia es que 26 años después, Pablo sigue hablando de Cristo como si no lo conociera. Tremendo. Lo suficientemente como para decir, bueno, ya conozco al Señor. Ya, pues, ya he escrito pues, al menos 7 epístolas. He sufrido por causa del Evangelio. Yo creo que ya me merezco un descanso en el Señor. Me voy a retirar en las Bahamas. ¿No? Por tal razón, como Pablo todavía a este punto considera que no conoce a Cristo como debería, necesita entonces seguir corriendo en pos de Cristo para obtenerlo o alcanzarlo. La mentalidad del apóstol Pablo debería estar en cada uno de nosotros. Que al parecer, cuando Cristo nos alcanzó, nuestro deseo de seguirle a Él tristemente cesó. Ya no vemos la necesidad de ganar a Cristo, ya no tenemos la necesidad de correr en pos de Él, y nos vemos sin la necesidad de entregar todas nuestras vidas a Él, teniéndolo todo lo demás por basura. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos la promesa sellada. No hay que forzarse, ya no tenemos que hacer, si Dios me quiere llevar hoy, que me lleve, ¿no? Como ya se nos ha dado por medio de Cristo grandes y ciertísimas promesas, no tenemos la urgencia de perseverar en Él, mucho menos la urgencia de edificar la iglesia por medio del servicio a los santos. Ya soy salvo. Mire, y gracias a Dios por eso, honestamente. Que nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni tenemos que hacer para mantener la salvación. No. Toda obra que podamos hacer ahora es simplemente un fruto o una evidencia de nuestra salvación. Nada más. Nace naturalmente. Ahora anhelamos congregarnos, anhelamos servir, anhelamos servir a Dios, anhelamos buscarlo, anhelamos ser obedientes, anhelamos. Eso es un fruto, una evidencia de nuestra salvación. No es algo que tenemos que hacer para alcanzar algo, no. Cuando usted y yo leemos, hasta este año 62, todas las cartas o epístolas de Pablo a las iglesias, de seguro si alguien nos preguntara si Pablo había alcanzado a Cristo, ¿qué usted y yo le diríamos? Que sí, pues obviamente. Mira todo lo que ha hecho para el Señor, porque así trabaja nuestra mente, ¿no? A fin de cuentas, ¿cómo es posible que alguien que no lo ha alcanzado pueda ser inspirado por el Espíritu Santo de esa manera para escribir toda esta revelación de parte de Dios? Tiene que haberlo ya alcanzado. Ya hasta este punto, Pablo había sido llevado al tercer cielo. ¿Cuántos de aquí han ido al primero? Todavía. Pablo fue llevado en revelación al tercer cielo. Vio cosas que no le fue dado al hombre hablar. Recibió allá la revelación de lo que el Evangelio era. Y aún así siendo el más grande de todos los apóstoles, y habiendo trabajado mucho más que todos ellos, todavía se cataloga como alguien que no ha alcanzado a Cristo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Versículo 12, si me quiere seguir ahí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, asir es a tomar por fuerza, vamos a verlo más adelante. Así nos tomó Dios. Dios no nos tiene aguantados a nosotros con unas pincitas o con guantecitos no. Cuando Dios viene a la vida del hombre que ha creído en Él, que ha nacido nuevo, Dios viene con toda su fuerza a cambiar, a derribar, a reconstruir. Recuerde que nuestro Dios es un Dios de guerra.
Yo no sé dónde surgió la teología esa de que Dios es un delicado y es, Dios pide permiso. No sé qué Dios está hablando. Pues Dios no pide permiso. Versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo, aun siendo el instrumento de Dios para escribirle a las iglesias acerca de la seguridad de la salvación, escucha bien, acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe, no por medio de las obras. Ese mismo apóstol que escribió eso, vivió su vida como si su salvación dependiera de sus obras. No que lo hacía, pero así la vivió. Tengo que seguir adelante. Tengo que alcanzar aquello que Jesús destinó para mí, como si no lo conociera. Ahí lo dice. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pablo podía haber dicho, hermanos, no sé de ustedes, pero después de todas las cosas que he hecho para Dios, o que Dios, mejor dicho, ha hecho por medio de mí, he alcanzado todo lo que Dios había destinado para que yo cumpliese, así que a partir de ahora me voy a dedicar a esperar el regreso de Cristo. Necesito un poco de me time, ya sea que yo vaya a Él o que Él venga por mí. Así que pues voy de retirada al asilo de ancianos y ahí voy a leer mi Biblia hasta que Cristo venga. No. Pablo entendió que aunque la salvación no era ganada por las obras, a Dios habría de dar cuentas por las obras que él mismo había preparado de antemano para que él anduviese en ellas. Déjeme decirle que entre usted y yo y Pablo no hay ninguna diferencia. Dios ha destinado delante de usted buenas obras, ¿para qué? Para que usted y yo, ¿qué hagamos? Andemos en ellas. Esta fue la razón por la cual en este pasaje escribe como si aún no hubiese alcanzado nada de lo que Dios le había encomendado para hacer. En el versículo 12, Pablo nos dice que él mismo no pretende haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. Pero mira la siguiente frase, a ver si logro. Ni siquiera dijo, prosigo para lograr o para alcanzar, como si fuera algo seguro. Él lo pone como, prosigo a ver. En otras palabras, tengo que continuar trabajando a ver si puedo terminar. A ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo. Mira, algo interesante. Aquí esta frase, prosigo, hace referencia a alguien que aunque tirado en tierra, piense por un momento, alguien que está en un desierto, fue abandonado en un desierto y comienza caminando hacia el oasis. Había un cartel en el desierto que decía oasis a 15 millas, para allá. Y comenzó, 15 millas. Resulta que ese no fue el caso, alguien le dio la vuelta para donde no era. Resulta que fue caminando y ya lo ve a lo lejos, pero ya no tiene fuerzas y arrastrando y ya con la boca seca, sin saliva, con todo quemado aquí del sol, va. Y hay un vaso de agua, una Coca-Cola va por él. Así, y de repente ya no puede más, y ya tiene que estirarse. A ver si la logra agarrar. Es lo que significa prosigo. Prosigo a la meta. Hace referencia a alguien que aunque tirado en tierra sin fuerzas y a punto de fallecer, hace el último intento de estirar su mano para ver si con ese último esfuerzo puede tomar en sus manos aquello que le ayudará a recobrar sus fuerzas. Y Pablo hace esta referencia en cuanto a alcanzar lo que Cristo tiene para él. Apedreado, perseguido, vituperado, encarcelado, yo prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui asido por Cristo. Quizás un sorbo de agua para el sediento,
Quizás un bocado de pan para aquel que desfallece, pero también puede ser una última oración para aquel que ha perdido la esperanza. Voy a ver si aunque sea palpando, toco a Dios, porque ciertamente no está lejos de nosotros. Eso está en Hechos 17. Pero nota lo siguiente, proseguir a ver si logro asir aquello. Es el último esfuerzo donde ponemos la esperanza a prueba. A ver. Donde quizás podamos asir aquello que nos ha sido confiado por Cristo. ¿Qué significa asir? Es interesante. No es una palabra muy comúnmente usada en el español. Pero entienda, asir es pues, adherir, alcanzar, pues tomar, agarrar, ¿no? Asir o asirse de algo o asir de algo no es simplemente tocarlo o acariciarlo. Asir de algo no se conforma con simplemente tenerlo en su mano para decir, al menos lo toqué. Esta palabra asir proviene del griego catalambano y significa alcanzar, arrebatar, pero también significa tomar posesión de algo por medio de la fuerza. Mire, este mundo tratará de arrebatarnos de las manos todas aquellas cosas que Dios nos ha confiado. Y de igual manera es con el ministerio al cual nos ha llamado. El enemigo está, ¿cuántos han visto el juego de alar la soga? Ponen dos grupos de personas y ahí ya empiezan a alar y no sé qué. Y al final siempre uno gana, ¿no? Alguien tiene que ganar. Es lo que significa. ¿Quién gana ahí? Aquellos que alen con más fuerza y que perseveren hasta el final. El enemigo de nuestra alma tratará de matar, robar y destruir la obra de Dios en nosotros. Por tal razón, aquí está el llamado a asirnos de Dios. Asir, otra vez, es agarrar firmemente con ambas manos, como si fuera aquella cuerda que nos puede sacar del lodo cenagoso. Si usted está en alta mar y se cayó del bote o del barco, y las olas están que suben y bajan, y le tiran una cuerda, ¿cómo usted agarra esa cuerda? Usted no la agarra con un dedo. Álame. No. Usted la agarra con las manos, usted se amarra, ¿no? Con tal de que lo lleven para que lo salven. Significa agarrar firmemente con ambas manos como si fuera aquella cuerda que nos puede sacar del lodo cenagoso. O como si fuera aquella espada que nos permitirá pelear contra el enemigo hasta el cansancio. Usted recuerda la historia, pues peleó con tanto énfasis que dice que la espada se le quedó pegada en la mano. No busqué la cita. ¿Qué sucedió con eso? Se engarrotaron los tendones. ¿Alguna vez ha tratado de usar un destornillador o una pinza y se le queda la mano que tiene que abrirse los dedos para poder? Eso significa asir, ¿no? Asir es tomar fuertemente con nuestras manos, batallar con el ángel y no dejarlo ir hasta que nos bendiga. Asir de algo es pasar por medio de una multitud y agarrar el manto del maestro para que podamos ser sanados de nuestro flujo de sangre. Asir es entrar a una cena sin haber sido invitado, pasar por medio de todos los huéspedes, derramar nuestro alabastro a los pies del maestro y tomar sus pies para besarlos después de haberlos limpiado con nuestras lágrimas y enjugados con nuestros cabellos. Asir es decirle al Señor, quita de mí el reino, las riquezas, el honor y la corona, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Asir es decirle al Señor, heme aquí. Y he aquí, según Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Asir es ser impulsado hacia adelante para agarrar con nuestras manos todo aquello que Él disponga que alcancemos. Pero a la misma vez que nos echamos hacia adelante para así con nuestras manos lo que Dios nos quiera dar, automáticamente
Por consiguiente, dejamos algo atrás. No podemos ir hacia adelante y hacia detrás a la misma vez. Jesús no se conformó con simplemente tocarnos, soplar de su espíritu en nosotros o de acariciarnos amorosamente como si estuviera enamorado de nosotros. Afortunadamente hay muchas canciones hoy en día, dentro de iglesias, de relaciones amorosas entre Jesús y nosotros. Cristo nos ha asido, nos ha tomado con sus manos, ¿para qué? Para que cumplamos con lo que Él mismo nos ha confiado. ¿Cómo es que Él lo ha hecho? Algunas frases como, no te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré yo en la angustia. Aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré o yo te recogeré. Aunque pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, nadie podrá arrancarte del hueco de mi mano. Son algunas de las frases que podemos usar para decir, Señor, tú te has asido de mí. Nos ha tomado por la fuerza, nos ha tomado para Él. Dios no es alguien que tan fácilmente abre las manos y nos suelta. No. Hay una gran diferencia con decir, Señor, suéltame. No quiero que trates conmigo. No me ames tanto. Y cuando Dios nos toma firmemente en sus manos, y nosotros de igual manera tomamos las suyas a la misma vez, ahora nos hacemos uno con Dios, escuche, en propósito. Los propósitos de Dios se convierten en nuestros propósitos. La voluntad de Dios se convierte en nuestra voluntad. Los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Trabajamos juntos con el mismo llamado, mismo propósito. Cumplimiento de llamado a la reconciliación. Esa es la gran comisión. Asirnos de Dios, ya con esto termino, asirnos de Dios es una gran ganancia, la cual a la misma vez conlleva a estimar otras cosas como pérdida, las cuales el apóstol Pablo tiene aquí por basura, dice. Sin embargo, tal parece que el cristiano del día de hoy no está dispuesto a dejar muchas cosas atrás con tal de hacer aquello por lo cual, otra vez le digo, ha sido asido por Dios para hacer. No piense por un momento que Dios nos salvó para ponernos en una vitrina o en un, ¿cómo se diría? Un shelf, ¿cómo se dice shelf? En un estante, como si fuéramos un adorno, con todos los ángeles. No, mire, sí, mira quién tengo ahí. No. Dios nos salvó. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos llevar las buenas de salvación para que otros también puedan ser salvos. Nada más. Canciones sobran dentro del ámbito cristiano donde todo se acerca de nosotros. No, que Dios nos salvó porque estaba aburrido en el cielo. O Dios nos salvó porque no sabía qué iba a hacer en la eternidad sin nosotros. Por favor. Tener a Cristo como ganancia es algo que debemos priorizar cada día. Correr en pos de Él, en pos de su voluntad. Estimar todas las cosas como pérdida. Tenerlas todas por basura. Debe ser un acto consciente en nuestras vidas. Escuche, no sucede por casualidad. Lograr valorar la ganancia que es Cristo por encima de la ganancia de este mundo no llegará con el tiempo. Ya a los 20 años de cristiano ya le va a caer el 20. No llega con el tiempo, ni con el llamado, ni con el ministerio. Es un acto consciente de la voluntad. Usted y yo tenemos que proponernos tener a Cristo como ganancia y a lo demás como pérdida. Si usted está ahí diciendo, bueno, ¿por dónde empiezo? Buena pregunta. Podemos comenzar por lo básico. Podemos comenzar por olvidar, según lo que hizo Pablo aquí, olvidar lo que queda atrás. ¿Qué puede cambiar usted del día de ayer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero ¿qué puede hacer el día de hoy?
Es diferente. Podemos comenzar por olvidar lo que queda atrás. Pedirle al Señor que limpie todos nuestros pecados. Extendernos entonces a lo que está adelante. Agarremos fuertemente lo que Dios nos ha dado y asidos de la esperanza que tenemos dentro de los muertos, trabajemos hoy en despegar de nuestro corazón la ganancia que este mundo ofrece, que de cierta manera se ha pegado al corazón. Cuidémonos de regresar otra vez al vómito y echemos mano de la gracia que por gracia hemos recibido. Hermanos, si nos vamos a rodear de obreros, que no sea de malos obreros, aquellos que nos quieren alejar de la obra, los cuales buscando cada uno lo suyo y no lo de Cristo, tratan aún hoy de hacer lo mismo con usted. No piense que quieren sacarlo para que usted ame más a Dios. No es el caso. No sea ingenuo. Pidamos al Señor que nos enseñe a priorizar. Que abra nuestros ojos del entendimiento, que podamos discernir exactamente las intenciones detrás. Pidamos al Señor que nos enseñe a priorizar lo que se debe apegar a nuestro corazón para ganancia de Cristo. Y consideremos por basura todo lo demás que puede intervenir en el llamado. Póngase de pie, por favor. Como les dije hace un rato, la tentación a apegarnos a las cosas de este mundo está en todos lados, a diario. Los malos obreros están en todos lados. El peligro, la tentación de regresarnos al vómito está ahí diariamente. Pero podemos pedirle al Señor hoy que nos ayude, que nos enseñe a dejar todo lo pasado atrás y hacer solamente una cosa, extendernos hacia adelante. A correr con paciencia la carrera de la fe, a ver si podemos lograr aquello que Dios nos ha confiado. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra. De hombres y de mujeres que tal como nosotros enfrentaron desánimos, tentaciones, enfrentaron el peligro de regresarse al vómito, que estuvieron rodeados de malos obreros, de mutiladores de la carne. Aquellas personas que constantemente buscan desviarnos de tus caminos y de tu voluntad. Yo te quiero pedir en esta tarde que tú hagas una obra en nosotros donde podamos dejar todo atrás. Ciertamente hasta el día de hoy quizás algunos pues no han cumplido con lo que Dios les ha confiado. Quizás algunos se han alejado, se han apartado, se han dejado de enfriar, han excusado en sus corazones su comportamiento, han tomado las cosas de Dios como algo no tan serio, se han confiado de que ya nuestra esperanza está segura en los cielos y han decidido no hacer nada más. Pero qué buen ejemplo tenemos hoy en tu palabra. Que aún 26 años después de su conversión, el apóstol Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Señor, si tú pusieras esto en nuestros corazones, el deseo de considerar todo lo demás como menos importante. Si tú nos enseñaras hoy a priorizar, a organizar, a entronar y destronar, a edificar y derribar, para que nuestras vidas estén haciendo exactamente lo que tú nos has mandado a hacer, es una de las mejores maneras
en que podamos tenerte a ti como ganancia y todo lo demás como pérdida. Yo te pido por cada persona en este lugar. Yo te pido, Señor, que en la intimidad, en el silencio de su alma, en su tiempo de meditación, o quizás en medio del bullicio del día, tú traigas convicción a sus vidas. Te pido que también de igual manera hagas con todos nosotros, yo me incluyo igual. Que tú no nos dejes tal y como estamos hoy, o tal y como entramos hoy. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y yo te pido, Señor, que nuestra petición sea esa. Que si nos vamos a apegar a algo, sea a ti. Sea lo que tú nos has confiado. Que nada de lo que hace un tiempo atrás, o quizás hasta el día de hoy, nos había sido de piedra de tropiezo, hasta el punto de tener las cosas tuyas como basura y ganancia hasta el mundo, que hoy tú reverses ese orden y que podamos tenerte a ti como la máxima ganancia de nuestras vidas. Todo lo demás, estimarlo por basura. Así que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú continúes hablando a nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por el recordatorio que tenemos de que tú eres bueno para con nosotros, que estás dispuesto a perdonar todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todas nuestras desobediencias. Y te pedimos, Señor, que a partir de este momento tú nos hagas conscientes de que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Danos, Señor, la astucia que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, la inteligencia que necesitamos, el discernimiento que necesitamos para poder saber quién es mal obrero y quién es buen obrero. Que si nos vamos a reunir, que sea con los humildes. Que nos vamos a asociar, sea con los humildes, con aquellos con que de corazón limpio buscan al Señor. Ayúdanos, te pedimos en esta tarde. Padre, de regreso a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con bien, con bendición. Que tú apartes de nosotros cualquier percance que se pueda presentar. Pero te pido sobre todas las cosas, que tu palabra, Señor, continúe haciendo mella en nuestros corazones. Que tú no nos dejes tranquilos en nuestro pecado ni en nuestra tibieza. Te pido que tú nos despiertes. Que tú nos despiertes. Porque si tú no haces esta obra, ¿cómo vamos a poder cumplir con la gran comisión? Así que te pedimos que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros. A ti la gloria, la honra, todo el reconocimiento. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.